Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREN presenta Entre Laguneros. Marcela Pámenes entrevista. Bienvenidos. Y empezamos ya esta conversación de Entre Laguneros agradeciéndoles en principio el favor que nos hacen de atendernos a través de la señal de 91.1 QFM, la estación que te escucha. Saludamos también a quienes lo hacen a través de radio en línea, www.noticierosgren.com.mx, a quienes nos sintonizan desde la aplicación, que es muy fácil que usted la obtenga. Simplemente va a las tiendas de Android y de Apple y entonces ahí baja la aplicación, es completamente gratis y nos puede traer en su teléfono y escucharnos exactamente en el momento que usted quiera. Soy Marcela Pámenes y a nombre de quienes hacemos este programa cada lunes le damos la bienvenida. Gracias a Roberto Ríos en el control técnico de la producción. Gracias a Claudia Martínez Martel en la producción y coordinación del espacio. Y bueno, pues sin más dilación empezamos ya la conversación de esta tarde, temprana tarde, pero finalmente tarde, y que hoy pues nos encontramos en la casa del periodista Higinio Esparza Ramírez, quien nos recibe para poder conversar con él. Yo le platico un poco de nuestro invitado. Aunque desde hace varios años disfruta de una merecida jubilación, don Higinio Esparza Ramírez se mantiene activo como comunicador por su participación en varios medios escritos y electrónicos, entre otros El Siglo de Torreón. Su casa de trabajo durante toda su trayectoria profesional, donde cubría la Fuente de Gómez Palacio. En abril de 2015 obtuvo el primer lugar de Durango de la 7ª edición del concurso nacional literario El Viejo y la Mar, que es convocada por la Secretaría de Marina Armada de México, la CEMAR. Mares de Ensueño, el cuento ganador, autoría de don Higinio, narra las aventuras que a través de la imaginación vive el abuelo de Emiliano, a partir de una colorida imagen fotográfica de almanaque de unas olas entre peñascos, justo cuando ambos transcurren sus vidas en el campo lagunero y no han tenido la oportunidad de experimentar la belleza del mar. Y entonces, bueno, pues yo le agradezco a don Higinio que nos haga el favor de abrirnos las puertas de su casa y poder empezar esta conversación. Don Higinio, es un gusto para mí poder conocerle, poder platicar con usted y que haya aceptado esta invitación a estar Entre Laguneros. Para mí es muy agradable tenerla aquí, tenerlos a ustedes dos. Como le decía hace rato, la radio siempre se me ha dificultado porque yo escribo, siempre me he dedicado a escribir. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, don Higinio. Bueno, pues empecemos por el principio, diría yo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Vamos a platicar sobre su infancia, sus primeros años. ¿Sobre la infancia? Sí, platíqueme. Vamos a hacer un recorrido a través del tiempo. ¿Qué se acuerda de Higinio Niño? De Higinio Niño, sí. Me acuerdo de Higinio Niño que le daba por dibujar letras. Y el papá lo mandó con un dibujante para que le enseñara los trazos. Y el niño Higinio le gustó y empezó con los trazos y a escribir letras. Pero pues ya ve el destino cómo es. No se me hizo ser dibujante. Y de allí mi madre me mandó a la escuela. Mi madre y mi padre me mandaron a la escuela hasta que terminé la primaria. Terminando la primaria me inscribieron en la Academia Comercial, en la Escuela Bancaria y Mercantil, me acuerdo. Pero surge la chamba en El Siglo y al año y medio suspendí el estudio para incorporarme al periódico. Fue casual porque yo no esperaba llegar a ese medio, ni me imaginaba que existiera el periodismo. Qué curioso, ¿no? Claro. Oiga, don Higinio, entonces empezó a trabajar muy jovencito. ¿Mande? Empezó a trabajar muy jovencito. Sí, muy joven, muy joven. ¿A los cuántos años se acuerda? A los 15 años, en otras actividades, pero al Siglo entré a los 17 años. Pues de todos modos siendo un niño, ¿no? ¿Y entró a hacer qué en El Siglo? A contestar el teléfono, a pasar en limpio los telegramas de los corresponsales que nos mandaban. Ajá. Ya ve que los telegramas como son, breves, lacónicos, y hay que darles forma. Entonces estuve en la redacción,
cómo batallé para adaptarme a ese horario de la redacción en las noches. En las noches, sí. Nunca dormí en el día. Ujú. Y cuando entré en la redacción, para regreso a la casa, me la pasaba en las tardes dormido. Y decía a mi suegra, bueno, ¿y a qué hora va a trabajar? ¿Y ya se había casado para entonces? ¿Estando tan chiquito? Ya, me agarraron chiquito. O a lo mejor. No, Pues ya con la nos casamos muy responsabilidad. chicos. Ajá. 14 y 15 años, algo así. Y todavía aquí estamos, Rosa María y yo. 14 y 15 años, unos 14 y niños. 15 años. Sí, pues niños. Fíjese. Híjole. Y entonces, A nosotros nos atraparon las covadongas, ¿por cómo? los bailes en el casino de la Laguna. Sí. No fallábamos. Los Siempre bailes en el estaban casino ahí. de la Laguna y fiestas así de la ciudad. Ajá. Hicimos un convenio para 70 años, pues todavía nos faltan un rato. Ay, qué hermoso. A ver, don Higinio, y luego platíqueme, cuando llega el siglo que se tiene que adaptar a ese horario tan peculiar, toda la noche. Pues toda la noche, a veces hasta la 1, 3 de la mañana. Ujú. Adaptarme porque pues nunca había dormido, nunca había trabajado yo de noche, es más, no había trabajado ni de día. Y poco a poco nos fuimos adaptando al horario y poco a poco ese ambiente me atrapó. Ujú. Lo vi como una experiencia en la vida, una experiencia en la vida que me abría otros caminos que si bien la escuela no nos brindó por necesidades de monetarias, el periodismo sí, el siglo de Torreón sí me abrió el camino. Ujú. Y entonces, ¿cuánto tiempo estuvo en ese puesto? Donde le daba vida a los telegramas, donde contestaba el teléfono. ¿Cuánto Los tiempo? corresponsales, Sí. como 4 años. ¿Y qué siguió de ahí, don Higinio? De allí siguió, contestaba el teléfono, ya le dije, ¿verdad? Ujú. Repartía telegramas, repartía cables, repartía información nacional, porque recibía uno con otro compañero la información nacional y extranjera. Y y de allí salté a la sección de cables. Me nombraron jefe de la sección de cables. Cables es la información extranjera. Sí. Que se entiende uno de la información extranjera, de recibirla, seleccionarla y pasarla a los talleres. Es muy peculiar el ambiente, Ujú. porque iban los linotipistas a exigirle a uno material. Ujú. Uno asustado, tratando de darle prisa a las correcciones, a la cabeza, al encabezado. No, eran muy estrictos los linotipistas. Porque tenían que salir a una hora, Sí. ¿verdad? Hubo maravillas en esa actividad y fracasos también, altas y bajas que le llamamos. Entre las altas puedo mencionar que la noche que lesionaron a Robert F. Kennedy, Ujú. el senador, eran las 1 de la mañana que lo lesionaron, algo así. Ujú. Y acordamos el jefe de redacción, otro compañero de cables y yo, quedarnos hasta que cerrara la transmisión. La transmisión cerró a las 3 de la mañana con la triste noticia de que Robert F. Kennedy había muerto. Y la publica El Siglo y fue el único medio localmente que la publicó. Y pues no, nos fue bien en la hoja de nómina. Sí, Sí, por los la premiaban por Nos tipo daban de información. una compensación a los trabajadores más sobresalientes de la semana. Yo raramente estuve en esa hoja, pero esta vez sí estuvimos. Ya no nos hablábamos al día siguiente en la redacción. Muy orgullosos que andábamos. Bueno, pero pues hicieron un esfuerzo Pe- extraordinario. Pero hubo sus bajas muy tremendas. Bajas, fallas personales, ausencias que calaban hondo cuando recapacitaba uno. Pero yo tengo que reconocer a estas alturas y a esta distancia que don Antonio Juamel siempre me trató con deferencia en ese sentido. No sé por qué le caí bien, pero
no debió haberle caído bien tanto aguantarme tantas cosas indebidas. Pero en fin, salí adelante y seguimos en cables. Ujú, Y luego de ahí se muere el reportero de Gómez Palacio, don Rodolfo F. Guzmán. ujú. Y no había nadie más que yo. Y dice el director que vaya a Higinio a reportear. No había yo reporteado, ni siquiera sabía cómo se escribía, cómo se hacía eso. Y ahí voy, con una libreta y una pluma, a reportear. Ujú. Y no, también cómo sufrí para reunir notas, entender lo que es una nota, su sentido cabal desde que empieza a escribir hasta que la termina, el contenido, el tema, cosas tan necesarias que se aprenden sobre la marcha, ¿verdad? Por ejemplo, una vez faltó petróleo en la comarca lagunera y escribí la nota. Faltó petróleo en la comarca lagunera y resultaron afectados estos lugares, estos puntos. Y salió publicada la nota. Y me habla el director a su oficina. Me dice, ¿y qué dijeron en Petróleos Mexicanos? Dije, no fui. Me regaña. Dice, Claro. eso no es periodismo. El periodismo es verificar la información que recabas. Y así sobre la marcha se va uno Haciendo. haciendo, formando. Claro. ¿Y Así quién es. era el director en ese entonces? Antonio Juan Belsi O sea, Bracho. él era el que dirigía Fue el fue el periódico. director, dueño del periódico. Ujú, Después falleció, entró su sobrino Antonio Irazoqui de Juan Bels. ujú. Y ahora está un joven que se llama Antonio González de director. Ujú, así es. No me conoce ni lo conozco porque nada más una sola vez nos tratamos. Ujú. Cuando murió de la señora, doña Olga, Señora doña Olga, sí. escribí media página, un texto de media página de mis vivencias con doña Olga. Ujú. Y les agradó y me mandaron llamar. Fue cuando conocí al director y a una hija de doña Olga. Ujú. Digo, les gustó la información, por eso me llamaron, pero hasta la fecha ya no. Mando colaboraciones, pero a veces las publican y a veces ya me estoy quejando. Oiga, don Higinio, y entonces, la cuestión de la suerte hace que usted salga y empiece a vivir la vida de reportero. ¿Le gustó? A pesar de que la sufrió en las primeras ocasiones, ¿le gustó? ¿Sabe por qué me gustó? Porque sabía escribir a máquina. Y ahí lo fundamental era dominar la mecanografía. Y yo escribía a máquina muy rápido. Y otro compañero también escribía muy rápido, éramos los únicos. Y eso me atrapó Ujú. porque el trabajo lo sabía dominar, lo sabía Lo hacía rápido y bien. realizar rápido, sí. Ujú. Sí, rechinaban las máquinas de la rapidez. Una Oiga, vez- ¿y le tocaban las máquinas que había que cambiarle el rollo y esas cosas? Sí, no, todo y nos hacíamos bromas porque la cinta de mecanografiar, no, la cinta de escribir, Sí. los maloras se le enredaban en las teclas al otro compañero que estaba ausente. Cuando venía el compañero, no, pues unas mentadas de madre a todos, sin hacer distingos, nadie Ajá. sabía. Claro, ¿quién había sido? El travieso. Ujú. Entonces ese formó parte del ambiente en la redacción, alegrías, corajes, bromas, pero sí nos atrapó y ya no. Fue imposible pudimos dejarlo. hablar. No, ya ni pensábamos en otra carrera. Al contrario, pensábamos seguir adelante. Oiga, don Higinio, ¿y en ese entonces había envidias, recelos, querer que el otro no ocupara el lugar o que no ganara la nota o que hubiese alguna exclusiva o algún trato preferencial para ustedes? Bueno, entre los reporteros de los medios hay ese celo profesional por ganar la nota exclusiva. Y entre los reporteros de un solo medio, no. Me acuerdo que en el periódico nos llamábamos por teléfono para avisarnos, ahí está cosa. Ese celo profesional, me acuerdo que lo practicamos el reportero de Noticias y un servidor. Cuando hubo una matanza en Santa María del Oro, Durango, mataron a don Andrés y a sus hijas. Ujú. Y en la policía judicial un agente me dijo confidencialmente, Ujú. pasó esto, váyase, ándele. Y ahí voy con el fotógrafo. Y Sergio Uribe, así se llama el otro reportero, llegó 1 hora y media después
y le pasa la confidencia. Ya iba a Sergio Uribe también, ¿no? Ujú. A 300 kilómetros nos topamos, él de iba, yo venía, y tal vez nos preguntábamos, ¿qué hubo? ¿Qué andas haciendo por aquí? Dije, no, pues ando aquí. Dándome la vuelta. La vuelta. ¿Por qué? ¿Qué hay? No, nada. Así es lo profesional de creyendo que en el otro no sabía nada. Ajá. Ya de regreso a la redacción de cada quien, me habla por teléfono para los datos adicionales y nos pasábamos lo que pensábamos nosotros que no nos iba a afectar. Ajá. Como nota exclusiva. Ajá. O sea que esa exclusividad, ese celo lo guardamos a pesar de que las circunstancias nos unían claro, en el sitio de los hechos. Por supuesto. Sí. Y de alguna manera se hermana, ¿no? Un reportero que va y cubre una misma nota. En la cantina nos hacemos amigotes, y ya después ya no. ya después todos. ¿Después de cuántas? ¿Después de cuántas eran amigos? Eran como de 3. ¿Nada más 3? De allí, y luego ya 4. Y luego había un Vivarles que nos daba cervezas de más, pedía de más, para que soltáramos la información. Pues le salía era relativamente barato. Era inteligente. Claro. Don Higinio, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar para continuar con Entre Laguneros. La tarde de hoy, el gusto de platicar con el periodista Higinio Esparza Ramírez es para mí y yo espero que también sea para usted. Tú no eliges tus pasiones te eligen a ti. Entre Laguneros. Volvemos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Teléfono 711-0260. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Y continuamos en Entre Laguneros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo, estamos cada lunes de 12 a 1 de la tarde a través de 91.1 QFM, la estación que te escucha, estación del Grupo Radio Estéreo Mairán. Este espacio se llama Entre Laguneros y si usted lo encuentra por primera vez, le pedimos que se quede cada lunes con nosotros porque vamos platicando con diferentes personalidades que nos enseñan mucho, nos enseñan de la vida, nos comparten generosamente sus recuerdos y nos damos cuenta entonces lo que significa el bregar y el luchar para hacer lo que nos gusta hacer y estar donde queremos estar. Bueno, y platicamos con el periodista Higinio Esparza Ramírez. Y entonces estamos platicando sobre su trayectoria dentro de las filas del Siglo de Torreón. Cómo llega don Higinio, primero a contestar teléfono, a redactar los telegramas de los corresponsales, a recibir los cables, y cómo lo avientan al ruedo casi como espontáneo, ¿no? Sin capote. Así fue. Sí, ¿verdad? Espontáneo. Con una libreta y con las ganas de cumplir con la tarea señalada. Antes de seguir adelante, quiero acordarme de mis tiempos de reporteros, preguntándole, por ejemplo, a usted, ¿cuánto tiempo lleva en la carrera y cuál ha sido el éxito más sonado de su actividad? Ah, caray, o sea, usted me va a preguntar a mí. Le estoy Ay, preguntando. don Higinio, usted es un reportero, ya está soy ejerciendo. reportero retirado. Ya está ejerciendo su labor de reportero. Eso ya ni se... Nunca la deja uno. No, ¿verdad? No. Yo ya estoy retirado, 11 años estoy en el retiro y todavía se me ocurren temas y me dan ganas de ir a reportear ese tema, pero pues no, ya no. Oiga, don Higinio. La grabadora ya no la conocí en mis tiempos, usábamos libreta y pluma. El político en Gómez Palacio es muy sensible, reprocha toda la información que sale si no es favorable a él. Entonces, a mí me reprochaba mucho un político que cuando dije eso, tú eres un mentiroso. Dije, ¿cómo no? Mire, aquí está la libreta y está anotado. Y le abría la libreta y allí estaba anotado lo que había dicho. Así es que no había grabadoras, pero había la certeza, la certidumbre de que uno escribía lo que le decían a uno. Uh-huh. Aunque de repente metía uno de su cosecha. Invenciones. Bueno, pero no se trataba... Oiga, pero no me dijo cuánto tiempo llevo en la carrera. Dírelo, o sea, pensé que ya se le había olvidado. Pues muchos años. Me dijo 28, 29, por ahí. ¿Le ha encontrado cómoda, fácil? ¿O ha tenido que salvar escollos? Pues como usted, yo creo.
No, pues Nada es fácil. yo ya la brinqué, ya estoy de este lado. Nada es fácil, don Higinio. ¿Y cuál ha sido su mayor? Mire, estar platicando con usted aquí y ahora. Pero aparte de eso, No, de veras. al cabo no nos van a invitar a comer. La verdad es que todo lo que hago me gusta, don Higinio, y no tengo nada en particular así que me llene más. Pero bueno, Oiga. ya no, espéreme, ya no me esté preguntando cosas, Ya yo no. le tengo que preguntar Nada a más usted. aprovecho la oportunidad, creo que ya le dije, no. Me resulta admirable y respetable que la mujer se dedique al periodismo, porque la mujer es más vertical en su comportamiento, los famosos moches no funcionan con las mujeres, es más responsable, más práctica, no falta la chamba, ni llega tarde, y en el caso suyo me resulta ejemplar su labor, su tarea de transmitir Gracias, don Higinio. antecedentes del programa Laguneros, ¿verdad? Son antecedentes de la comarca lagunera. Exactamente, pues son los protagonistas de la historia de la, Ahora sí, de sígale. la laguna. ¿Ya? ¿Me da Ya, permiso? sí. Ay, gracias, don Higinio. Bueno, vamos a continuar con la conversación real, que es la trayectoria de don Higinio Esparza. Bueno, don Higinio, y entonces ya se define como reportero y entonces continúa en la Fuente de Gómez Palacio. ¿Durante cuánto tiempo estuvo en la Fuente de Gómez Palacio? Como unos 15, unos 20 años más o menos. Ujú. Porque de cables estuve primero en el periódico y luego después fui reportero. Sí. Y fui reportero, supliendo reporteros primero y luego reportero titular, Ujú. hasta que vino la jubilación. O sea que todo mi trabajo fue de reportero, se desempeñó como reportero en Gómez Palacio y Lerdo. Ujú. Y ya de ahí ya no hubo más. Ya empecé a bajar de vigor, de energía, de dinamismo que debe distinguir a un reportero. Nunca esperar que le den la información, sino ir por la información. Y en mí ya no se veía esa velocidad de antes. Y ya empezaron a meter reporteros jóvenes. Y ya eso marcó mi etapa de salida Ujú. de la jubilación. Me llegó a muy buena hora porque no, ya es muy difícil levantarse temprano y ir corriendo se le ocurre a la alcaldesa, se le ocurre al político levantarse a las 6 de la mañana. Y ahí va el reportero, no, vámonos, ya eso no es para mí. Tal vez eso era lo más pesado. Me conduelen los reporteros obligados a levantarse a las 5 o 6 de la mañana. Sí, ciertamente, pero es un precio que se paga cuando hay ese vigor de la juventud o esa experiencia ya que se sabe que a lo mejor no vale la pena levantarse a las 6 porque ya sabe que la información que se generó en ese momento pues a lo mejor se va a obtener de otra manera. Que uno va haciendo sus trayectos, ¿no? Y sus salidas. Su trayectoria. Uh-huh. No, sí, definitivamente la jubilación es esperada, ¿no? Digo, no se puede ya más. Y sí cambia uno de ritmo, es curioso. Primero alegría, después fastidio, después cansancio de no hacer nada. Increíble, por eso hay algo que escribo y que el Siglo me publica cada semana textos. Uh-huh. Textos de mis vivencias, de mis memorias de joven. Uh-huh. Y en eso me entretengo, ¿no? Y no doy entrevistas, no sé por qué usted está aquí. O sea que soy privilegiada. Héctor Alejandro le deja muchos saludos. Ah, por eso me recibió, ¿verdad? Ya sabía No, repito lo que le dije al principio, estoy muy agradecido de que usted se haya fijado en mí, definitivamente, porque ya uno ya pasó de época. Yo me pongo a pensar, ¿cómo voy a competir con los reporteros de ahora? ¿En qué sentido? Ellos usan grabadora, usan sentido común, usan... Le hablo de la reporteada de la radio, no, pero la reporteada sí. Son jóvenes sobre todo, llevan ya una meta fija, puesto que son académicos y estudiaron periodismo con la idea de esa de ejercer el periodismo como es el periodismo, ¿verdad? Uh-huh. Y en qué sentido me comparo con ellos, no, definitivamente. Yo soy empírico 100%, y ellos son preparados,
No hablo de envidia, sino que hablo Pero no tiene más valor la preparación académica frente a la experiencia adquirida en el trabajo diario. Sí, no, definitivamente, pero a ver, hábleme de un académico que vaya agarrando experiencia a ver si lo para. Pues, esa es una ventaja. Pues a veces ni siquiera el tiempo, porque hay que tener ciertos talentos y hay que tener muchas ganas de hacer las cosas bien en la vida. Sí. ¿No? No, de eso sí, a esta distancia puedo decir que sí, siempre hubo ganas en mi desempeño. Renegando y todo, pero con ganas y tratando de ganar la noticia. La noticia al día siguiente de que entregaba la información. Sí. Buscábamos los otros periódicos a ver si no traía la nota que habíamos publicado, o a ver qué notas traía que nosotros no habíamos publicado. Y era cómo duele perder una nota. Uy, sí. O errar, ¿no? Poner un dato inexacto. No, bueno, sí, pues eso ya se corrige después, ¿no? Con la libreta. Pero le quiero decir que sí hay ganas de hacerlo bien siempre. Oiga, don Higinio, platíqueme, ¿quién fue el personaje que más lata le dio a usted en la cobertura como reportero? ¿Recuerda a alguien en particular? Sí, pero... No me quiere decir. Lamentablemente ya falleció. Ajá. Pero porque hubo diferencias de opiniones entre ustedes. Por las críticas. Fueron dos. El líder de la CTM también, puras mentadas de madre. Porque el periódico, don Antonio Juan Vélez Dictor, estaba sobre ellos señalando sus fallas administrativas. Y no eran soportables para ellos. Y venían las mentadas de madre. Yo sufrí con los dos. Después nivelaron las aguas, pero ya el daño ya estaba hecho. Ya me acuerdo una vez nos mentaron la madre al reportero y al director y a todos los que hacen el Siglo Torreón en el aeropuerto, ¿no? Nos mentaron la madre un líder de la CTM. Y llego corriendo al periódico, temblando, diciéndole a don Antonio, nos acaban de mentar la madre, comenzando por usted. Ah, caray, sí. ¿Cuántas mentadas? Le dije, pues como 13 mentadas de madre. A ver, vamos, ¿cuántos somos aquí en el periódico? Le dije, bueno, somos 20 de administración y 40 de talleres. Reparte las mentadas de madre, me dijo, ¿y cuánto te queda? Nada. Pues nada. Fue una lección, no sé si... Claro. Si tiene antecedentes esa elección, pero sí. No, sí se batalla mucho. Con ciertos ¿Algún personajes. día lo amenazaron? ¿Algún día lo intimidaron? ¿Algún día le dijeron? Hubo una vez una persecución de narcos. ¿No? Y uno de ellos tenía su centro de operaciones aquí y lo ejecutaron y lo tiraron al canal de Sacramento en el carro, en el asiento del conductor. Sí. Y nosotros seguimos dándole a la información que debe investigarse, qué se dedicaba, qué anda haciendo por allí. Una maleta vacía que se salió del... Y me hablaban a medianoche, nada más que me tranquilizara, que no había nada que escarbar. Y ya, fue la única amenaza, ya después puras mentadas de madre, como le digo. Pero pues ya resbalaban. ¿Ya no dolían tanto? Ya no. Y ahora, ¿cuál ha sido el personaje con el que tuvo un trato más agradable, que inclusive pudiera haberse dado una cercanía? Aquí me voy a contradecir con don Carlos Herrera. Me trató formidablemente bien, nada más que tenía sus arranques, y en esos arranques se le perdiendo yo. Pero fue formidable como empresario, como apoyador del periódico, porque autorizaba mucha publicidad. Y nada más que, como le digo, tenía sus arranques, sus desfogues y a mí me tocaba la de perder. Cuando los incidentes con él, pues ya no fui a la presidencia, mejor preferí ya no ir, porque me señalaba siempre que era enemigo de Gómez Palacio. Y le dije a mi director, era Antonio Irazoki, dijo, le dije, yo no voy a entrar a la presidencia, Dijo, no.
no te apures, también me tranquilizó. Tú date tus vueltas a ver qué pescas. Y por eso perdí la nota de que don Carlos compró bates de béisbol para enfrentar a los choferes en sus protestas. Cierto. Y perdí la nota, pero ya estaba explicado por qué yo no podía volver a la presidencia. Pero después de eso ya se calmaron las aguas, una tranquilidad absoluta y un apoyo total a mi persona. Sin duda. Pues, sí, pero mientras que se vive y mientras que pasa, es incómodo. Es parte de la vivencia, no sé si al principio, antes de tratar con el funcionario, pues empiezan a establecer una serie de relaciones, de relación personal, ¿verdad? Y esa relación personal se rompe cuando sale una nota encontrada. Entonces, mi consejo es mucho cuidado. No, pero ya consejos no puedo dar. Y en esos tiempos había el mal hábito de hacer compadre al político nocturno. Se le decía, tengo un hijo que me bautice, y ahí va el político. Y después entran los cocolazos, porque ese reportero quedaba inhabilitado definitivamente para tocar al funcionario. Claro. Y yo estuve a punto de caer varias veces en esa cuestión también, porque viví todas las fallas, todos los errores, todos los sinsabores. Nada más que me salvé. Me buscaban para ser padrino, pero no. Oiga, don Higinio, Dígame. Pero a propósito de esto que está usted diciendo, ¿cuál cree usted que es el error más importante que usted vivió siendo reportero? ¿En qué se equivocó? ¿Y qué le diría a los que están en formación para que no se equivocaran? El error más importante que me sucedió fue ocultar datos de un hecho sucedido en Gómez Palacio. Presiones, como le digo, presiones, y al día siguiente ya me andaba con don Antonio. Porque reclamó que no se hubiera publicado la información. Porque no se publicó. Dije, no, pues lanzaron una granada, don Antonio, yo lo que buscara era refugio, y yo no vi ninguna pistola. ¿Cómo que no viste ninguna pistola? Y sí viste la granada. Dije, pues así pasó, pero es que yo ya estaba presionado para omitir el dato. Y eso me dolió, hasta la fecha no, es la primera vez que lo revelo. Eso me dolió mucho, fue con mi principal falla con don Antonio. Después pues ya me perdonó. Pero se aprende, ¿no? Se aprende de eso. Porque esa persona que le digo habló con él después, para decirle que no, es otro caso. Y esa es una de mis peores fallas que he tenido como reportero Nobel, ¿cómo se dice? Sí. ¿Nobel? Es el de premio, ¿no? No, como reportero joven. Es una de las principales fallas, errores. No, yo no digo que me ayudaron a formar mi carrera, sino que me demostraron que en el periodismo no hay nada imperdonable. Claro. Esa es la confesión que me ha sacado usted hoy. Qué lindo, don Higinio. Déjeme hacer pausa comercial para regresar con esta conversación en Entre Laguneros. El fracaso derrota a los perdedores e inspira a los ganadores. Entre Laguneros. Volvemos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Teléfono 711-0260. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Continuamos en Entre Laguneros. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos con el periodista Higinio Esparza Ramírez conversando en esta última parte del programa, que la verdad es que ha sido un programa maravilloso, porque, o sea, ¿qué otra cosa más valiosa de un ser humano que su experiencia? Y si la comparte con nosotros, pues muchísimo mejor. Don Higinio, hay grandes diferencias entre el reportero, ese que se hacía en la brega, ese que llevaba su libreta y su pluma, con los reporteros de hoy. Además de la tecnología,
con la que cuenta el reportero de hoy, ¿qué otras diferencias alcanza a ver usted? Es una diferencia abismal, diría yo, porque sin la tecnología, ¿qué íbamos a hacer nosotros en aquel entonces? Se ve que escribir en una libreta todo. Y ahora los reporteros como ustedes se valen de las grabaciones para mandar el dato al mismo momento en que suceden los hechos. Es una diferencia muy enorme, ¿no? Los que nos adaptamos a los cambios, pues pudimos sobrevivir. Yo no pude manejar la grabadora, ¿no? Uh-huh. Nunca aprendí a manejar la grabadora. Los que aprendieron sí pudieron adaptarse poco a poco al nuevo sistema, de la rapidez, de la prontitud, no sé, de la fidelidad. Yo creo sí de la fidelidad, porque la grabadora lo convierte a uno en transmisor de lo que dice aquella persona, pero no aplica el sentido común como se necesita. No sentido común, sino lo que piensa sobre el mismo tema, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Desde luego sin enderezar lo principal, ¿verdad? Así es, don Higinio, es que sí hay una gran diferencia, pero a usted ¿cómo percibe, por ejemplo, el manejo del lenguaje de los reporteros de antes y los reporteros de hoy? Es muy importante la ortografía famosa, uh-huh. Es importante la ortografía. A mí me dieron chamba por la ortografía que sabía, uh-huh. Aparte de la mecanografía. Y sobre la marcha va aprendiendo unos lenguajes, modismos, formas de estructurar una nota, sin repeticiones. Hasta entonces, cuando el reportero me enteré que era la prosodia y la sintaxis. Pues sí. Lo que no aprendí cuando estudiaba comercio. Y sí es muy importante. Uh-huh. Ayuda a mejorar el lenguaje y da conocimientos que seguramente dan más valor agregado al trabajo de uno. Sin duda. Don Higinio, y bueno, ¿cuántos hijos tienen? ¿Dónde? ¿Cuántos hijos tuvieron en su matrimonio? Ya vamos con secretos. Sí, por supuesto, esos son los más interesantes, los que les ponen saborcito. Varios secretos que me arrancan. Pero aquí estamos en un confesionario. La felicito por ahí. Si mañana más con el bote, ya sé por qué. Oiga, hijos, ajá. Sí, tuvimos mi esposa y yo, porque solo no pude. Uh-huh. 4, no, es que ya se fue, para que me ayude. Fueron Consuelo, Alejandro, Lourdes, Patricia. Uh-huh. 4, viven 3. Alejandro, Patricia y Héctor Alejandro. Alejandro, Patricia y Héctor Alejandro. Y Héctor Alejandro se dedicó al periodismo. Es director de Nomádica. Claro, pero además durante mucho tiempo ha ejercido en diferentes medios. Yo lo quería hacer aeronauta. ¿Cómo? De la NASA, de esos pilotos que vuelan al espacio. Se lo sugirió, le dijo que fuera eso y él lo quiso, ¿o qué? No, ya no insistí. Oiga, pero entonces nunca se imaginó que su hijo fuera a seguir sus pasos. No me imaginé, pero hay personas que dicen que siguió mi vocación, no. Pero yo no puedo afirmar que él tuviera esa vocación, sino que más bien su intelecto, su formación personal se enfocaron al periodismo también. Uh-huh. Él sí es cultivado, no es empírico. Así es. Pero que yo diga que yo influí en él, no creo. No, cada quien. ¿Su papá suyo influyó en usted? Pues no, mis papás no tuvieron mucho que ver en un principio en esta elección de carrera, pero en otra que ya había elegido antes sí, porque luego yo me equivoqué. Yo pensaba que iba a estudiar una cosa y luego terminé estudiando otra, pero bueno, eso ya lo platicaré en otro momento. Pero, don Higinio, ¿y cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuál es el momento de vida en el que usted está ahora? Imagino que hay mucha paz, mucha calma. Terminar un texto para mandárselos al Siglo con un recado. Ya publíquenlo, ¿no? No sean gachos. Bueno, mandamos un SOS. Y quiero regresarme a lo que usted decía, al trato que tuvo con la señora Olga, que la señora Olga fue una verdadera y auténtica dama maravillosa. ¿Cómo fue su relación con ella? Muy buena. Ella ocupaba una oficina así muy lujosa y nos hablaba para... Todo lo que sucedía en la redacción nos hablaba.
Una vez le acaricié a una compañera reportera, pero no la acaricié, sino que le hice un cariño en el pelo, ensortijado, y se me quedaron atorados los dedos. Y al jalarle, ella sintió dolor. Fue y me acusó de acoso sexual con doña Olga. Cuando le expliqué, me dijo, no, pues no. Bueno, y eran momentos... Y viera, nos hicimos muy amigotes ella y yo. Digo, la afectada y yo. Ajá. Después, amigos, era reportera también. Ajá. Está en Ciudad Juárez, Ella trabajando se de fue. reportera, le fue muy bien. Qué padre. Ahí. Bueno, pues una confusión incómoda. Con doña Olga me dio motivos para escribir media página de cómo fue doña Olga, sus vivencias, su cercanía, su experiencia, las relaciones que tenía con periodistas famosos, con García Chapa, con Elena Poniatowska. Los llevaba al periódico, a la redacción. Sí. No nos presentaba, pero pues, por ejemplo, yo ya los iba conociéndolos. Los saludábamos. Entonces, procuraba mucho, ahorita a propósito del lenguaje, procuraba ella mucho tenernos cultivados en ese sentido. El conocimiento de las personas cultas, ya sea en el periodismo, en la radio, en las artes. En la radio, ¿quién era? Pedro de Lil. Pedro de Lil. Entonces, sí sabe usted. Sí, bueno, historia de la radio sí que me la sé. Oiga, don Higinio. Dígame. Y dígame algo sobre sus sentimientos y las emociones que le significa vivir en Gómez Palacio, haber trabajado en Torreón, ser lagunero. ¿Para usted qué es ser lagunero? Bueno, yo nací precisamente en Torreón. Y vivo en Gómez Palacio desde hace buen rato. Siempre me he considerado lagunero. Una vez en otra bronca con un presidente municipal que no es el mío. Vino aquí hasta la casa a correrme. ¿Cómo? Váyase a Torreón, allá a defender a los de Torreón. Sí, por eso te digo, hay muchas cosas que le pasan a ¿Hasta uno. su casa le dijeron, Sí. váyase de aquí? Y eso más me consolidó mi estancia aquí como lagunero. Sí me siento lagunero, definitivamente. Yo admiro, por ejemplo, a Jaime Muñoz, el escritor. Nació en Gómez Palacio, estudió en Lerdo y radica en Torreón. Es lagunero por las tres partes. Creo que yo sí soy lagunero por las tres partes. Sí. ¿En Lerdo cuál ha sido su relación con Lerdo? En Lerdo... ¿Por la reporteada? No, cuando niño. Mm. Cuando niño vivimos... Pues ahora estamos en Gómez o en Lerdo. ¿En Gómez? En Gómez, sí. Sí. Una cuadra más y estamos en Lerdo. ¿Ya? Ajá. Sí, no, pero en Lerdo sí viví también. Ahora vivo en Gómez, nací en Torreón. Oiga, pero Lerdo está súper bonito. ¿Mande? Lerdo está súper bonito, está muy tranquilo. Sí, no, lo hubiera conocido antes, sus viveros tan hermosos. Hice un reportaje de una página para los viveros de Lerdo y el señor Valderas, el aludido en el reportaje, la colgó en un cuadro, sí, el recorte del periódico, la página. Ajá. La conserva, fíjese. Qué bonito. Eso hace como 15 años más o menos. Entonces le decía a los viveros, es muy bonito Lerdo. Merece más atención porque ahora se les van puras quejas, protestas contra la presidenta y la presidenta contra los colonos. Pero sí requiere más atención en ese sentido porque los viveros le dieron personalidad. Otra falla como lagunero fue no haber luchado por el tranvía eléctrico para que ni siquiera dejaran un carro como museo. Claro. Lo desmantelaron las vías, desmantelaron los carros, las máquinas del tranvía eléctrico y dejaron nada más los puros pilares en el puente del río Nazas. Ahí están languideciendo, no tienen ningún otro uso. Y hasta la fecha pregunte usted a alguien de la laguna que si hubo tranvía eléctrico, cómo era el tranvía eléctrico. Poca gente lo recuerda y poca gente sabe. No quedó huella de eso. Sí, desgraciadamente. Entonces, como lagunero dije, bueno, pues ¿qué pasa aquí también? Claro. Y es que ahí
pudo más la ambición del dinero, de vender todo. Antes de... Oiga, Lerdo conservó un carro del tranvía, no sé si todavía lo tenga. Estaba pensando hace un momento que usted decía que a los políticos no les gustaba cuando hablaban mal de ellos, cuando los criticaban. Pues es un mal que les aqueja de siempre y yo creo que seguirán aquejados de la misma dolencia para siempre. Toda la vida, pues ya nos siguieron fifís a ustedes. Pero entonces, yo creo que una buena sacudida a todos los políticos en relación a que la crítica hace crecer a la persona. Cuando a mí me critican por el trabajo que hago, yo tomo en cuenta las críticas y trato de cambiar lo que sé que tengo que cambiar, pero a los políticos no les gusta. Oiga, eso. En el caso de López Obrador, que a las críticas le dice fifís y todo eso, ¿qué opina? A mí no me gustan los adjetivos. A mí me enseñaron que los adjetivos salían sobrando. Adjetivos y señales infantiles, pueriles, sí, etcétera. Que eso no era parte de un razonamiento y un discurso y una narrativa. Y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, lo malo es que tienen ensoñación a ¿qué sabe cuántos mexicanos? Así es, don Higinio, así es. Pero bueno, nosotros veamos por nuestro entorno ¿cómo le gustaría que fuera la laguna? ¿Cómo le gustaría que la laguna se quedara? Que volviera el tranvía eléctrico, no nada más el teleférico, pues nada más el teleférico lo tienen para ustedes. Que volviera el tranvía eléctrico de Gómez, de Torreón, Gómez y Lerdo. Y allí sí, ya sería más laguna porque transporte de pasajeros, objetivos turísticos, porque es una turisteada cruzar el río Nazas. Claro. Más cuando llevaba agua. Oiga, pero luego mucha gente que viene de fuera no entiende. ¿Cómo? O sea, voy a cruzar el puente y voy a estar en otro estado y en otro municipio. Pues sí, así es. Por eso somos... No, por eso los laguneros nos encargaremos de eso, de darle promoción. Claro. Promoción siempre la tuvo el tranvía. Yo fui viajero de tranvía. Íbamos a Lerdo con los asientos para vernos a Lerdo. Ajá. Llegamos a Lerdo de regreso a Torreón. Se volteaban los asientos, eran giratorios. Y vámonos a Torreón. ¿Y dónde estaba la estación, se acuerda? En Gómez por la Independencia, en Torreón allá por, no me acuerdo ya. Ajá. En Lerdo, no me acuerdo, y en Torreón tampoco, creo por la Presidente Carranza, así. Ajá. Sí, era un atractivo. Yo digo, insisto en el tranvía porque sí era un factor de unión entre los laguneros. Lo utilizaban mucho para, como le digo, como paseo, como transporte, como etcétera. Pero pues no vino a menos, pusieron el teleférico mejor. Cierto. Nada más nos une, nada más los une a ustedes con el cerro de las Noas. De las Noas. Y luego cobran 30 pesos. Y luego cobran 30 y luego siempre pesos. está lleno. Sí, fuera poco. Oiga, don Higinio, pues ha sido un verdadero placer que nos haya recibido en su casa. Aquí nos podríamos quedar platicando mucho más rato, pero por hoy tenemos que despedir este espacio de Entre Laguneros. Muchas gracias, don Higinio. No, gracias. Sí podemos seguir platicando ya con más confianza. No, sí, ya nos agarramos confianza. Pero, ¿o no? Sí, no, está bien. Le agradezco su atención a usted y al joven. A Claudia Martínez me la saludan. Con muchísimo por favor, gusto, don Higinio. Les dije que en el comedor porque aquí iba a ser la entrevista. Pues aquí estamos en la casa de don Higinio, encantadísimos de haber podido conversar con él. Y a ustedes nos queda nada más que decirles gracias e invitarlos a que el próximo lunes volvamos a estar juntos aquí en Entre Laguneros. Muchísimas gracias y hasta ese entonces. GREM presentó Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presentó Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante.